Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos la información más jugosa y las opiniones más sinceras sobre vuestros ídolos. Hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado circulando por las redes sociales y que no podíamos dejar pasar. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Can Yaman y Demet Özdemir, dos de las estrellas turcas más queridas y comentadas a nivel internacional, y vamos a analizar un look que ha generado, digamos que ha generado opiniones encontradas. Sí, el título ya os habrá dado una pista: Can Yaman a Demet Özdemir, así no eres tú. Vamos a desgranar qué ha pasado, qué es lo que no ha convencido y sobre todo, por qué. Antes de empezar con el meollo del asunto, si sois nuevos por aquí y os encanta todo lo relacionado con el cine, las series, los actores y todo el universo del entretenimiento, no lo dudéis ni un segundo, dadle al botón de suscribirse. Y no os olvidéis de activar la campanita para que no os perdáis ni un solo vídeo que subimos. Prometemos contenido fresco y emocionante cada semana. Ahora sí, entremos en materia. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que suenan a romance, a química en pantalla, a una pareja que ha conquistado corazones con su trabajo en producciones como Erken Cikus. Su conexión en la ficción era tan palpable que muchos fans soñaban con que esa magia trascendiera la pantalla. Y sabemos que la vida privada de las celebridades siempre despierta una enorme curiosidad. En este caso particular, parece que hemos presenciado una aparición de Demet Özdemir que ha llamado la atención, y no precisamente de la mejor manera para algunos. El titular Can Yaman a Demet Özdemir, así no eres tú, sugiere una crítica directa, un comentario sobre un cambio o una elección de estilo que ha sorprendido o desagradado. ¿Pero qué significa realmente? ¿Quién hace esta afirmación? Generalmente este tipo de titulares se refieren a la opinión de los fans, de la prensa del corazón o incluso de estilistas que analizan los looks de las celebridades. En este contexto parece que se hace una comparación implícita, quizás con la imagen que solían tener o que el público esperaba de Demet Özdemir, o tal vez incluso con una percepción de cómo Can Yaman la vería o la ha visto. Vamos a contextualizar un poco. Demet Özdemir es conocida por su estilo elegante, fresco y a menudo muy femenino. Suele optar por atuendos que realzan su belleza natural, con cortes favorecedores y colores que resaltan su personalidad vibrante. Es una de esas actrices que, sin necesidad de artificios excesivos, irradia glamour. Por otro lado, Can Yaman, su compañero de reparto y expareja en la vida real, también es una figura pública que genera muchísima expectación. La clave aquí está en el "así no eres tú". Esta frase implica que el look en cuestión se desvía de la imagen habitual y esperada de Demet. Podría tratarse de un atuendo que no le favorece, de un maquillaje demasiado cargado o inusual, de un peinado que no encaja con su estilo, o incluso de una actitud que parece forzada o artificial. Cuando se menciona a Can Yaman en este contexto, la pregunta que surge es, ¿se trata de una crítica directa suya? ¿O es una forma de decir que el look no encaja con la imagen que Can Yaman proyectaba de ella? A menudo en el mundo del espectáculo, las parejas de celebridades se convierten en un tema de conversación conjunta, y los cambios individuales en su apariencia pueden ser interpretados a través del prisma de su relación pasada. Es importante recalcar que cuando hablamos de la moda y los looks de las celebridades, la subjetividad juega un papel fundamental. Lo que para una persona es un acierto estilístico, para otra puede ser un despropósito. Sin embargo, cuando una figura pública como Demet Özdemir, que tiene una imagen bastante definida y apreciada por el público, aparece con un look que rompe con esa línea, es natural que genere debate. Analicemos las posibles razones detrás de un titular así. Podría ser que Demet haya experimentado con un estilo más atrevido, más oscuro, o quizás más adulto de lo que el público está acostumbrado. A veces los artistas buscan reinventarse, explorar nuevas facetas de su personalidad y eso se refleja en su imagen. Sin embargo, la recepción de estos cambios no siempre es positiva. Los fans, que se han enamorado de una determinada imagen, pueden sentirse desconcertados o incluso decepcionados si perciben que esa esencia que admiraban se ha perdido. Imaginemos un escenario. Demet Özdemir aparece en un evento público, quizás una alfombra roja o una premiere. El público, acostumbrado a verla con vestidos vaporosos, colores pastel o estilos románticos, se encuentra de repente con un look radicalmente diferente. Podría ser un traje de chaqueta masculino, un atuendo de cuero con detalles vanguardistas, o un maquillaje dramático con sombras oscuras y labios intensos. Si este look no se complementa con su
actitud o con su forma de desenvolverse, es ahí donde la crítica de así no eres tú puede surgir con más fuerza. La mención de Can Yaman en el titular podría ser una forma de evocar esa época en la que ambos estaban juntos y su química era tema de conversación. Tal vez el look criticado no encaja con la imagen de novia de Can Yaman, que algunos fans conservan en su memoria. O quizás, de forma más sutil, se sugiere que este nuevo estilo de Demet podría no ser del agrado de Can, o que se aleja de la imagen que él podría tener de ella. Es un juego de especulaciones, pero que en el mundo de las redes sociales, donde todo se amplifica, cobra vida propia. También es posible que el titular haga referencia a un consejo o comentario que Can Yaman le haya dado a Demet en el pasado sobre su estilo, y que ahora se esté contrastando con su look actual. O incluso que alguien haya interpretado una reacción de Can Yaman ante un determinado look de Demet. Como digo, el mundo del cotilleo y la opinión pública sobre las celebridades da para mucho. Otro punto a considerar es la influencia de las tendencias. A veces las celebridades se dejan llevar por las modas del momento, y no siempre aciertan. Podría ser que el look en cuestión siga una tendencia que, en opinión de algunos, no sienta bien a Demet. O quizás el intento de adaptarse a una tendencia ha resultado en un look que la desvirtúa, que no refleja su personalidad. La frase así no eres tú puede ser un reflejo de una nostalgia por la imagen previa de la actriz. Los fans desarrollan un apego a la forma en que ven a sus ídolos, y cualquier cambio drástico puede ser percibido como una pérdida. Es como si vieran a un amigo de toda la vida y, de repente, cambiara su estilo de forma radical. La primera reacción podría ser de sorpresa y un sentimiento de esto no es lo que yo conozco de ti. Además, en el caso de Demet Özdemir, su ascenso a la fama ha sido notable, y su imagen pública está muy cuidada. Los medios y los fans suelen elogiar su buen gusto y su capacidad para lucir impecable. Por eso, un look que se perciba como un error estilístico, o que no esté a la altura de sus habituales apariciones, llama la atención de forma especial. En este titular, la estructura Can Yaman a Demet Özdemir puede tener varias interpretaciones. Podría ser que la crítica provenga de alguien que piensa en la pareja que formaron, y desde esa perspectiva, juzga el look de ella. O quizás es una forma de atraer la atención, utilizando la popularidad de ambos para comentar sobre ella. También podría ser que haya alguna información de que Can Yaman ha opinado sobre el estilo de Demet, o que se ha especulado al respecto. En el universo de las celebridades, las interacciones, incluso las pasadas, son material constante para la especulación. Consideremos la posibilidad de que el look en cuestión sea un intento de Demet por proyectar una imagen más madura o sofisticada. Las actrices, especialmente cuando quieren trascender ciertos roles o explorar nuevos géneros, a menudo experimentan con su imagen. Sin embargo, la transición no siempre es fácil ni bien recibida por todos. Lo que para ella puede ser un paso adelante en su carrera y en su desarrollo personal, para algunos fans puede ser un alejamiento de la imagen que los enamoró. Es fundamental recordar que la presión mediática y la exposición constante pueden ser abrumadoras para cualquier figura pública. A veces las decisiones de estilo se toman bajo esa presión, o en un intento de destacar en un mar de rostros conocidos. Y a veces simplemente no se acierta. Otra perspectiva es la de los propios fans. Es muy probable que el titular no refleje una crítica directa de Can Yaman, sino la opinión de un grupo de seguidores que comparan la Demet actual con la Demet que conocieron en su etapa con Can. Podrían estar añorando la química que proyectaban juntos, y percibir que el look actual de Demet no encaja con esa imagen idealizada. Los fans a menudo idealizan a sus parejas favoritas, y cualquier desviación de esa idealización puede ser vista con recelo. En definitiva, este tipo de titulares, cargados de intriga y de referencias a relaciones pasadas, son el pan de cada día en el mundo del entretenimiento. Sirven para generar debate, para alimentar la curiosidad del público y, por supuesto, para atraer clics y visualizaciones. Si nos ponemos a pensar en el título Can Yaman a Demet Özdemir, así no eres tú, podemos desglosarlo en varias capas de significado. Primero, la crítica al look se está señalando un atuendo o una apariencia de Demet Özdemir que no ha sido bien recibida. Se considera que no le favorece, que no encaja con su estilo habitual, o que es un cambio demasiado radical. Segundo, la perspectiva comparativa la frase así no eres tú implica una comparación. Puede ser una comparación con su imagen anterior, con su estilo habitual, o incluso con la imagen que se tenía de ella cuando estaba con Can Yaman. Tercero, la participa.
Ción implícita de Kanyaman ***. El hecho de mencionar a Kanyaman en el titular, aunque no se aclare su papel, sugiere que su figura está ligada a esta crítica. Puede ser que la crítica provenga de personas que recuerdan su relación, o que especulan sobre su opinión. O incluso que se esté insinuando que este look no sería del agrado de él. Cuarto, la ***, reacción del público y la prensa ***. Estos titulares suelen ser reflejo de la opinión generalizada en redes sociales, blogs de entretenimiento, o incluso de la opinión de expertos en moda y estilismo. Lo interesante de estos casos es ver cómo la imagen pública de una celebridad es construida y deconstruida constantemente por el público. Demet Özdemir es una artista talentosa, y su carrera profesional va mucho más allá de su vida personal o de sus relaciones pasadas. Sin embargo, en el ojo público, estas facetas a menudo se entrelazan de forma inseparable. Así que, para resumir, cuando nos encontramos con un titular como Kanyaman a Demet Özdemir, así no eres tú, debemos interpretarlo como una señal de que uno de los looks de Demet Özdemir ha generado controversia. La crítica se centra en la desviación de su estilo habitual, y la mención de Kanyaman añade un elemento de especulación sobre la conexión de esta crítica con su relación pasada o con la percepción pública de ambos. Es un recordatorio de que las celebridades, a pesar de su fama, siguen siendo figuras sujetas a escrutinio y a la opinión pública. Y que en el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo, para bien o para mal. Espero que esta inmersión en el titular y sus posibles significados os haya resultado interesante. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de este tipo de titulares? ¿Creéis que la opinión de Kanyaman debería influir en la forma en que se juzga el look de Demet Özdemir? Dejad vuestros comentarios abajo, que siempre me encanta leer vuestras reflexiones. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este vídeo. Ha sido un placer compartir estas ideas con vosotros. Si os ha gustado el contenido, no olvidéis darle un buen like, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribiros a nuestro canal para no perderos nada. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.